tema de hoy que vamos a tocar es conceptos de calor y temperatura correspondiente a la ADA 9 de la materia de física en mi entorno. Comencemos. En la vida cotidiana hemos escuchado las frases hace mucho calor o hace mucho frío, en donde las temperaturas son extremas. De ahí que los términos calor y temperatura normalmente se confundan o incluso se utilicen como sinónimos, pero desde el punto de vista científico, estos dos términos tienen matices diferentes, aunque están relacionados. Veamos. Calor. Calor se define como la transferencia de energía desde el cuerpo de más temperatura al de menos temperatura. El calor se va a transmitir por tres fenómenos: conducción, que el calor se transmite de una partícula a otra, generalmente se da en cuerpos sólidos; por convección, sería la segunda forma, en la cual el calor se transmite por corrientes de convección. Esto se da mayormente en líquidos y se origina por los cambios de densidad. Finalmente, la tercera forma de transmisión es la radiación. El calor se transmite a través del vacío gracias a las radiaciones electromagnéticas. Energía térmica. Partiendo de la realidad, para entender un poco más el concepto de energía térmica, hagamos el siguiente experimento. Si tú pones a calentar una olla o un cazo de agua en el fuego, ¿qué pasa con su temperatura? Tú habrás observado que empieza a haber un movimiento en el cuerpo del agua. Si tú espolvoreas una sustancia, un polvo, puede ser café, chocolate, sobre el agua, ¿qué sucede en la medida que ésta se calienta? Como te podrás dar cuenta, las partículas empiezan a moverse. Si es algo soluble, obviamente se va a disolver, pero si no, empezarán a tener un movimiento. ¿Qué ocurre con el movimiento de las moléculas del agua cuando aumenta su temperatura? Vamos a ver a continuación esta explicación. Para comprender mejor qué es el calor y la temperatura, recordemos algo que ya sabemos sobre los estados de agregación. Tenemos menor temperatura, podríamos estar en el estado sólido, en el cual las partículas están juntas, unidas, vibran poco y no hay desplazamiento. Aumenta la temperatura, llegamos al estado líquido. Las partículas están algo separadas, menos unidas, con más libertad y más movimiento. Si seguimos aumentando la temperatura, llegamos al estado gaseoso, en el cual las partículas están muy separadas y en constante movimiento. Al haber un movimiento, tenemos que recordar que todos los cuerpos que se mueven van a generar energía cinética. Esto quiere decir que a menor temperatura, menor energía cinética; a mayor temperatura, mayor energía cinética. Como puedes ver, hay una relación entre la temperatura y el movimiento de las partículas, ya sean átomos o moléculas, y que constituyen las sustancias. Pero, ¿qué es la temperatura? Cuando notamos que algo está a alta temperatura, en realidad lo que estamos notando es que sus átomos y moléculas se mueven más deprisa. A medida que aumenta la temperatura de un cuerpo, el movimiento de partículas se hace más evidente, lo podemos observar. Entonces, definimos la temperatura como la medida de energía térmica de una sustancia. Pero, ¿cómo lo podemos medir? Todos conocemos el instrumento con el cual vamos a medir la temperatura, y es el termómetro. Pero ¿te has preguntado cómo funciona un termómetro? Este va a funcionar mediante el fenómeno de la dilatación. Cuando calentamos un cuerpo con materia, este se dilata, es decir, aumenta su volumen. La dilatación se debe a que las partículas del cuerpo se van a separar. Menor volumen, partículas más juntas;
mayor volumen, partículas separadas y moviéndose más deprisa. Ahí podemos entender cómo el líquido en el interior de un termómetro se dilata por el aumento de temperatura y hace que suba en el interior del tubo. ¿Cuántos tipos de termómetros conocemos? Conocemos los termómetros clínicos y los termómetros ambientales. Dentro de los clínicos están de mercurio y el digital. Dentro de los termómetros ambientales podemos mencionar el de alcohol, el digital y el de aguja. Veamos primeramente los clínicos. Los termómetros clínicos de mercurio son los que nos sirven comúnmente para ver si tenemos fiebre, para ver si estamos enfermos. En el interior del tubo de cristal hay un hilo de mercurio y en la parte inferior vemos un estrechamiento y un bulbo. Al enfriarse el hilo de mercurio en el estrechamiento, se va a mantener la lectura constante, por eso podemos leer cuánto marca el termómetro. Se recomienda, por esta razón, que cuando vayamos a leer un termómetro de mercurio, primeramente lo agitemos para que nos dé una temperatura más exacta y podamos hacer una lectura más precisa. Los otros termómetros clínicos son los digitales, que son los que están sustituyendo a los termómetros de mercurio. ¿Por qué? Porque son más exactos, tienen en su parte inferior un sensor que se dilata y automáticamente al dilatarse capta la temperatura y ésta se proyecta en la pantalla. Tenemos también los termómetros, como mencionamos, termómetros ambientales de alcohol. Estos son ideales para temperaturas muy bajas, de modo que podamos identificar qué temperatura está marcando en el ambiente. Sirve para medir la temperatura del aire. Se utiliza en temperaturas muy bajas porque el punto de fusión del alcohol es menos 114 grados centígrados. Este es el punto en el cual, o esta es la temperatura, mejor dicho, en la cual el alcohol se congela. Y el alcohol, el termómetro, en lugar de tener un hilo de mercurio, tiene un hilo de alcohol, el cual está tintado. ¿Qué quiere decir esto? Tiene una pintura que nos ayuda a facilitar la lectura, ya que si usamos el alcohol puro, este es transparente y se nos dificultaría la lectura. También están los termómetros digitales ambientales, que son iguales a los termómetros digitales clínicos, que sustituyen por su precisión a los de alcohol. Existen 3 escalas termométricas: la escala Fahrenheit, la escala Celsius y la escala Kelvin. Cada una de ellas nos va a ayudar a medir la temperatura. Tiene una serie de divisiones que, basadas en diferentes puntos de referencia, como se describe en la siguiente tabla, podemos tomar en cuenta cómo podemos leer en estas escalas. Por ejemplo, tenemos la escala Kelvin. En la escala Kelvin nos dice que el punto de ebullición del agua son 373 grados Kelvin. En la Celsius sabemos que son 100 grados y en la Fahrenheit 212 grados. La temperatura corporal, la que manifestamos en nuestro cuerpo, en la escala Kelvin 310 grados, en la Celsius está en 37-38 grados y en la Fahrenheit 98.6 grados. La temperatura ambiental, en la Kelvin 298 grados, en la Celsius 25 grados centígrados y en la Fahrenheit 77 grados. Finalmente, otro punto, el de congelación comparado en estas 3 escalas. En la Kelvin tenemos 273 grados, en la Celsius 0 grados y en la Fahrenheit 32 grados. Aunque estas escalas parezca un poco confuso, cada una de estas escalas nos permite medir la energía del calor
de una manera diferente. La medida de la temperatura en cualquiera de estas escalas puede ser fácilmente convertida de una escala a otra usando la simple fórmula que aparece en la siguiente tabla, ya sea que sumes o restes de acuerdo a las diferentes escalas a la que quieres convertir, tomando en cuenta tus grados, dato que te están dando. En conclusión, podemos sacar algunas diferencias entre calor y temperatura. La pregunta que nos hacíamos ¿es lo mismo el calor y la temperatura? Podemos ver que hay algunas diferencias que nos van a marcar para poder entender mejor los conceptos. Por ejemplo, calor. El calor es la energía que va a producir el movimiento por agitación de las partículas de un cuerpo, mientras que la temperatura es la medida de esa energía producida. El calor es la energía que se transfiere de un objeto a otro y la temperatura a los objetos poseen una temperatura porque sus moléculas, como ya vimos, se están moviendo constantemente. El calor no lo podemos medir directamente, no hay un instrumento. Para la temperatura, el instrumento es el termómetro, como ya vimos. Finalmente, la unidad de medida del calor es la energía, son las mismas que se utilizan para energía, el joule y la caloría. Para la temperatura, la unidad de medida va a depender de la escala termométrica, como ya vimos, puede ser Celsius, Kelvin o Fahrenheit. Finalmente, aquí les dejo el ADA correspondiente al tema. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Van a elaborar su conclusión sobre los siguientes puntos a manera de ensayo. Estos puntos les pueden servir de guía para el desarrollo de su ensayo. ¿Calor y temperatura son lo mismo? ¿Qué diferencias podemos distinguir entre ambas? ¿Crees que es importante conocer las diferentes escalas termométricas? Si es un sí, justifica tu respuesta. Si es un no, justifica tu respuesta. Número 2. Elabora un ensayo sobre los avances de la industria energética respecto al uso de energías alternativas en la actualidad. ¿Cómo influye en la vida diaria de manera positiva y el impacto que generan estas al medio ambiente? Hay que señalar que ambos productos serán realizados en documento Word y se subirán a la plataforma. Por mi parte es todo. Muchas gracias.